Shalom, shalom, mi amada familia, la amada Mishpajá de la casa de Israel. Bendito sea el Eterno nuevamente, porque nos permite una vez más estar delante de su presencia, para poder bendecirlo con todo nuestro corazón. En esta hora vamos iniciando nuevamente una nueva parashá para que podamos seguir adelante buscando el rostro precioso de nuestro Adonai. Pero no sin antes, mis amados, que me gustaría leer este hermoso salmo. Este salmo lo encontramos en el Salmo 119, es un Tehilim en hebreo. Así es que lo encontramos en la Aleph, que viene siendo el 1. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yod-Heh-Vav-Heh. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. Aleluya, bendito es el nombre del Eterno. Y en el Gimel encontramos en el verso 17 también del Salmo 119. En el 17, pero más bien vamos a enfocarnos en el 18. Mire lo que dice aquí: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, o sea, tu Torah. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Aleluya. Bendito sea el Eterno por estas palabras que nos da el salmista David en estas hermosas palabras que nos declara como el hombre, aunque sea extranjero, que no conoce la Torah, dice: no encubras de mí tu Torah, no encubras de mí, forastero soy yo, dice David, no encubras de mí tu Torah. Que dice: enséñamela y yo la guardaré de todo corazón, abre mis ojos a tu Torah. Así, hermanos, mis queridos Jais, mis queridos Javerín, Javerot, por favor, ahí les pido que pongamos en las manos del Eterno, que no pongamos nuestras emociones a que nos ganen, hermanos, sino que pongamos realmente oído a la palabra del Eterno, para que, así como dijo David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. Ahí donde estás, mi querido Jai, hermano, hermana, ahí pídele al Eterno con todo el corazón para que abra tus ojos y puedas ver las maravillas de la Torah, porque es dulce a nuestro paladar más que todas las cosas. Amén. Así, mis queridos hermanos, les saludo desde aquí, desde Hemet, California. Les saluda su hermano Yehoshua Eden Ben Abraham, que una vez más tomo el micrófono para poder llevar a cabo este audio nuevamente para ustedes, para que podamos seguir estudiando en este hermoso y precioso Shabbat que nos viene enseguida en esta semana. Así como todos nosotros, mis queridos hermanos, estamos ya listos para seguir escuchando, para seguir nuevamente, mis amados, nuevamente a seguir estudiando la palabra del Eterno. Y así, mis queridos y preciosos hermanos, estamos en el Shabbat 17, este Shabbat. Recuerde que yo estoy grabando estos audios para toda la semana, empezando desde el primer día de la semana, para que así se pueda estudiar y poder llegar al Shabbat 17, para poder tener ya listo una mejor visión de lo que vamos a hacer en esta semana. Para los que ya tienen un ministerio, ya pueden analizar la palabra durante la semana y así poder compartirla en sus congregaciones. Para los que están nuevecitos, bienvenidos, los que ya están aprendiendo las raíces hebreas, los que están sintiendo de parte del Eterno el sonido del shofar, el llamado a la Torah. Así también les damos unas felicitaciones desde aquí
Un abrazo muy fuerte y bienvenidos. Vamos a continuar, vamos a hacer la lectura de la Torá de la Parashá 17 que corresponde, pero no sin antes, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la bendición para poder abrir la Torá. Esto le llamamos la Berajá. Así es que vamos a hablarlo así en hebreo y luego lo diremos en español. Baruchu et Adonai mevorach, Baruch Adonai mevorach leolam baet, Baruch Adonai mevorach leolam baet, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu michol hamin, benatan lanu el torato, Baruch ata Adonai noten hatorah. Amén. Bendecir a Adonai el bendecido. Bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad. Bendito es Adonai el bendecido por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah, o sea, sus mandamientos. Nos dio las instrucciones. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bendito sea el Eterno. Mis amados, mis queridos amados, hermanos, bendiciones para todos. Así, mis amados, vamos a continuar ya una vez leyendo la bendición. Así es que ya nos estamos preparando y esta semana es la Parashá, el Shabbat 17, y es la Parashá que vamos a tener en esta hora, la lectura, y se llama Yitro. Yitro. Muchas personas lo conocen en el idioma español, castellano le llaman como Jetro. Jetro. Así es que este es, en hebreo le llamamos Yitro. Así vamos a continuar y esta parashá la encontramos en el libro de Shemot, Éxodos, capítulo 18, y vamos a iniciar en el verso 1. La aliyá, como ya lo hemos explicado para los nuevecitos, aliyá significa la ascensión. Así es que tenemos 7 aliyats más la Haftará, que viene siendo los profetas, que viene siendo el postre, la conclusión de la parashá, de la porción de la palabra. Y tenemos el Brit Hadashah también, que es el Nuevo Testamento, como se le conoce, que es el pacto renovado. Y en esta parashá vamos a encontrar ese pacto renovado. Amén. Vamos a encontrar el primer pacto para poder entender el segundo pacto. Y así es algo maravilloso que pongamos atención, mis amados, en esta hora. Y vamos a iniciar en la primera aliyá, y dice de esta manera: Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel. Cuando digo Moshe me refiero a Moisés, así es que para los nuevecitos, para que no se me vayan a perder ahí, estoy diciendo o estoy pronunciando la palabra en hebreo, los nombres en hebreo, y Moshe significa Moisés. Amén. Seguimos adelante. Supo acerca del maná que le proveyó como alimento, acerca de la fuente de agua que milagrosamente los acompañaba, y acerca del triunfo con Amalek, y por sobre todo, dice la Torá, que Hashem sacó a Israel de Egipto. Eso era lo que Yitro había realmente sabido de parte de todo lo que estaba aconteciendo con Israel. Recordemos que Yitro era sacerdote de Midian, o sea, no conocía realmente al verdadero Yod-Hei Vav-Hei, al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Pero en este momento él ya estaba enterado de todas estas cosas. Verso 2. El suegro de Moshe, Yitro, tomó a Zipora. Zipora es Séfora, para los que no saben, en español sería Séfora, esposa de Moshe, después de que él la enviara de vuelta. Moshe había enviado a su esposa e hijos a la casa de su suegro para él poder cumplir liberadamente su misión en Egipto. Verso 3. Y también tomó a sus 2 hijos, o sea, a los 2 hijos de Moshe y Séfora,
uno de los cuales se le llamaba Gershón, significando extranjero fui en tierra extraña. Sí, aquí también podemos notar para todos los estudiosos de la Torá, podemos darle a notar en este verso cómo Moshe le pone el nombre de Gershón, o sea, Gersón en español, pero Gershón tiene un significado. ¿Por qué podemos estudiar esta parte? Porque es muy importante el poner los nombres a los hijos y de lo que significa. Nosotros podemos entender por qué nuestro poderoso Creador también le pone el nombre a Yeshua. O sea, no podemos utilizar cualquier nombre, no podemos utilizar cualquier nombre que se nos ocurra para poder nombrar, para poder entender. Así como Moshe nos muestra aquí que él le puso Gershón y significa extranjero fui en tierra extraña. Así el Padre le pone el nombre de Yeshua a su Hijo que significa salvación, el Salvador de Adonai, amén. Así, hermanos, ahí seguimos adelante. Recuerden que voy a arrojar muchas de las escrituras y tal vez dé nada más algo muy corto y la cita bíblica si me es posible, para que así cada uno vaya estudiándolo en casa y sigamos adelante. Por causa de tiempo no puedo ir por cada una de las citas, pero lo más importante es poder motivar al estudiante para que pueda analizar esas porciones. Amén. Seguimos adelante. Verso 4. Dice, y el otro se llamaba Eliezer, significando el Elohim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paro. 5. De modo que el suegro de Moshe, Yitro, acompañando por la esposa de los hijos de Moshe, fue al encuentro de Moshe que estaba acampando junto al monte de Elohim. 6. Y le dijo a Moshe, por medio de un emisario, yo, tu suegro, Yitro, vengo a verte con tu esposa y tus 2 hijos. 7. Moshe salió a recibir a su suegro e inclinó ante él, en señal del saludo, y lo besó. Maravillosa Torá, maravillosa instrucción. Recordemos que la Torá significa instrucciones. Lo que se conoce como ley es una instrucción. Así la Torá nos enseña cómo los yernos, cómo los menores saludan a los mayores, cómo deben de referirse, cómo debemos de respetarlos. ¿Por qué? Porque dice que Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó ante él en señal de saludo y lo besó. Sí, la Torá es hermosa. ¿Por qué? Porque te enseña los caminos que Elohim quiere. Así debemos aprender a respetar a nuestros mayores y así los jóvenes deben de aprender a respetar a sus mayores. Seguimos adelante y dice, se consultaron mutuamente por su bienestar e ingresaron a la tienda. 8. Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem le había hecho a Paro y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino en referencia al cruce del mar y de la guerra contra Amalek. Y cómo Hashem los libró. Verso 9. Yitro se alegró por todo el bien que Hashem hizo a Israel y que los liberó de la mano de Egipto. 10. Exclamó Yitro, bendito Hashem, quien los salvó de la mano de Egipto y la mano de Paro, quien rescató al pueblo del poder opresor del egipcios. 11. Ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, pues todo lo que los egipcios tramaron contra ellos, contra Israel, recayó sobre los egipcios mismos. Aleluya. En este verso 11 o verso 10 en adelante al 11, encontramos las maravillas como Yitro, siendo un sacerdote de Midian, o sea, un sacerdote pagano, que no tenía mucho conocimiento de Yod-Heh-Vav-Heh, aquí lo reconoce y lo exalta, y se da cuenta que los demás dioses no son dioses, sino solo son ídolos. Así muchos de los que estamos viniendo al camino de la Torá, nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso, un Rey todopoderoso, así como él, como Yitro,
que tenía un puesto, aún él ya no le importó mucho ese puesto, porque aquí hace un reconocimiento. Amén. Y no era judío, ni era cristiano, ni católico, ni ninguna otra denominación. Y perdóneme que pronuncie esas palabras, pero vamos a decir de ninguna otra religión, para que nadie se ofenda. Verso 12. Entonces el suegro de Moshe, Yitro, tomó una ofrenda de hola y ofrenda de shelamim, o sea, una ofrenda de holocausto y de shelamim significa de paz, una ofrenda de paz. Para Elohim, Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim, pues él es el que disfruta de una comida junto a un sabio. Es como si se deleitara con la divina presencia. Amén. Aquí encontramos algo hermoso también en este verso 12. Al terminar de esta lía, encontramos cómo dice la escritura que Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim. ¿Qué nos dice la escritura? ¿O qué nos marca la escritura en esa parte? Nos enseña cómo pues ellos fueron a comer pan. Recordemos que Yitro era un hombre sacerdote de Midian. Cómo los santos venían a comer pan con alguien que fue, por decir fue, porque a una vez haber reconocido al Todopoderoso, básicamente se pasó de este lado más que del otro lado. Entonces, vienen y comen con él. Y a mí me trae a la mente aquel capítulo en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 16, cuando dice que Yeshua estaba comiendo con los pecadores. Aquí nos muestra cómo las cosas se pusieron al revés, o sea, como que se cambiaron. Aquí los pecadores estaban comiendo con el sabio que era Yeshua, y allá los santos estaban comiendo, los hijos de Israel estaban comiendo con Yitro. Es un buen punto para analizarlo. Sí, y después dijo Yeshua que no vino a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Sigamos adelante. Vamos a dar un momentito porque ahí terminamos la lilla número 2, así es que la lilla número 1, vamos a iniciar la lilla número 2. Dice la lilla número 2, la encontramos en el verso 13. Al día siguiente de la llegada de Yitro, o según otra interpretación, al día siguiente de Yom Kippur. Para los que no conocen qué es Yom Kippur, el Yom Kippur es el día del perdón. Inmediatamente después de que Moshe descendiera con las segundas tablas, Moshe se sentó para juzgar a las controversias entre la gente, mientras todo el pueblo permanecía parado alrededor de Moshe, esperando su turno para ser atendidos desde la mañana hasta el anochecer. Verso 14. El suegro de Moshe vio el fastidio que ese proceder le provocaba al pueblo. Dijo: ¿qué es esto que le haces al pueblo? ¿Por qué estás sentado solo tú mientras toda la gente permanece de pie alrededor tuyo, desde la mañana hasta el anochecer? 15. El pueblo viene a verme para averiguar cuál es la voluntad de Hashem, para proceder en consecuencia. Respondió Moshe a su suegro. Este verso es hermoso también porque podemos entender, voy a dar algo a conocer así, y vamos a decir que Moshe es tipo y figura de Yeshua. Por eso encontramos que Moshe se nombra en el hebreo como Moshe, y a Yeshua se le nombra como el Moshiach, o sea, el Mesías.
que sería el Mesías. Tienen un tipo y figura. Yeshua está tomando ese lugar, o más bien nos está mostrando el futuro del verdadero Mesías. Pero en este caso Moshe, está tomando ese lugar para podernos dar a entender de lo que viene en el futuro, de lo que vendría en ese futuro, que ahora ya lo conocemos porque sabemos que es Yeshua el Mashiach, o sea, el Mesías. Todos venimos a consultarlo a él. Amén. Y escuchamos sus palabras de nuestro gran sabio rabí, Yeshua HaMashiach. Verso 16. Cuando tienen alguna cuestión, vienen a mí, y yo juzgo entre ellos y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. 17. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no es correcto tu proceder. 18. Pues sin duda, te cansarás tanto, así como Aarón, Hur y los 70 sabios, así como el pueblo que está contigo. El trabajo sobrepasa tu fuerza, no puedes hacerlo tú solo. 19. Ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que Elohim esté contigo. O sea, yo te aconsejaré, pero consultaré a él para evaluar mi consejo, si es adecuado. Serás el intermediario del pueblo ante Elohim. Tú le presentarás esas disputas a Elohim para obtener la respuesta de él. ¿Qué dice Yitro? ¿Qué le dice Yitro en este pasaje, verso 19? Le dice, serás el intermediario del pueblo ante Elohim, o sea, ante Dios. Este pasaje me trae a la mente en el libro de Juan, en el primer libro de Juan, primera carta, capítulo 2, verso 1, cuando dice que Yeshua es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Amén. Y seguimos adelante, 20. A ellos el pueblo les advirtiera acerca de los decretos y las leyes. Deberán observar, les indicarás cómo deberán conducirse y qué deberán hacer. Verso 21. Busca entre todo el pueblo, con tu espíritu de profecía, hombres honestos, ricos, temerosos de Elohim, hombres sinceros, que detesten que su patrimonio esté en litigio. De esos hombres deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de 1,000 personas, líderes que estarás a cargo de grupos de 100, líderes sobre grupos de 50 y líderes sobre grupos de 10. Si el pueblo eran 600,000 hombres, significa que había 600 líderes a 1,000 y 60,000 líderes de 10. Era una estructura piramidal cuyo vértice superior era Moshe. Cuando una causa no podía ser solucionada por una instancia menor, pasaba al inminente superior. Aquí nos detenemos un poquito, porque aquí dice que busque hombres, o sea, hombres. En otras versiones dice que busque hombres que no sean ávaros y que no sean codiciosos, sino que estén llenos del Ruach HaKodesh, así como lo declara Pablo, o sea, Rab Shaul, en el libro de Timoteo, en la primera carta de Timoteo 3:8, también lo podemos notar en el libro de Tito 1:7, y también en el libro de los Salmos 119:36 también podemos notar cómo habla acerca de que los hombres de Elohim deben de ser hombres no amantes de ganancias deshonestas, sino que seamos ¿qué? Llenos del Ruach HaKodesh, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Así es que esas palabras que habló Rab Shaul en esa carta a Timoteo, a Tito, y lo que habla el libro de los Salmos, pero más me enfoco en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento,
nos demos cuenta que esas palabras Pablo no se las inventó, sino que esas palabras las tomó de la Torá. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo era un maestro de la Torá. Y todo lo que Pablo hablaba, no hablaba palabras nuevas, sino que hablaba lo que sabe de la Torá. Amén. Así es que por eso es que no le llamamos como Nuevo Testamento, sino le llamamos como el Brit Hadashah, que viene siendo un pacto renovado. O sea que se vuelve nuevamente a aclarar lo que ya se había dicho. Amén. Seguimos adelante. Verso 22. Que ellos administren la justicia del pueblo en forma regular y que todo su asunto de en verdura lo deriven a ti. Así ellos compartirán la carga y te facilitarán las cosas. 23. Si aceptas esto y si Elohim concuerda, podrá resistir. De lo contrario, si él no concuerda, no tendrás éxito en la implementación de este sistema judicial. Y esta gente, por su parte, podrá retornar en paz, cada uno a su destino. Amén. Bendito sea el Eterno. Así terminamos la liyá número 2, la ascensión número 2, y damos un momento para poder meditar en ella. Comenzamos la liyá número 3 y la encontramos en el libro de Shemot 18, verso 24. Moshe tomó el consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. 25. Moshe seleccionó de entre todos los israelitas hombres económicamente pudientes y los designó jefes de pueblo, los nombró líderes de grupos de 1,000, personas líderes de 100, líderes de 50 y líderes de 10. 26. Ellos eran los encargados de mediar entre la gente en todo momento. La cuestión difícil la derivaban a Moshe, pero toda cuestión pequeña la resolvían ellos mismos. 27. Entonces Moshe despidió a su suegro, y a su suegro regresó a su tierra para inducir a su familia a abrazar la fe hebrea. Amén. Qué hermoso comentario y qué hermoso, mis queridos hermanos, qué hermoso pasaje en este verso 27. ¿Qué dice? Lo vuelvo a repetir porque es importante. Dice, verso 27. Aliyá número 3 dice, entonces Moshe despidió a su suegro y su suegro regresó a su tierra para inducir a su familia a abrazar la fe hebrea. Para abrazar la fe hebrea. Así terminamos la liyá número 3 y vamos a dar un momento para poder continuar con la siguiente liyá. Aliyá número 4, y la encontramos en el capítulo 19 del libro de Shemot, Éxodos, verso 1. El primer día del tercer mes desde la salida de los israelitas de Egipto, en este mismo día llegaron al desierto del Sinai. Verso 2. Salieron de Refidín, arribaron al desierto del Sinai y acamparon en el desierto. Israel acampó allí, frente al monte. La expresión en singular de Israel acampó allí alude al espíritu de hermandad y armonía tan típico del pueblo hebreo en los montes cruciales de su historia. En este caso, Israel estaba a punto de recibir la Torá, o sea, las instrucciones, la ley, al mantener del pueblo judío. Esa hermandad obró como virtud fundamental para lo cual Israel se hizo acreedora a tan magnífico tesoro. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Torá es un tesoro.
Las instrucciones del Padre son unas perlas hermosas. Por eso le llama de esta manera. Verso 3. Moshe ascendió hacia Elohim, Hashem lo llamó desde el monte diciéndole, así le hablarás a la casa de Jacob, en conclusión a las mujeres, y les dirás a los hijos de Israel, en conclusión a los hombres. Verso 4. Ustedes vieron lo que hice en Egipto y cómo los llevé a ustedes sobre las sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Hermosa escritura, ¿cómo dice? Dice, ustedes vieron lo que hice en Egipto y cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águilas y los traje hacia mí. Esta porción maravillosa, como ya lo he dicho antes, mis queridos hermanos, nunca nos olvidemos que el Eterno revela desde el principio lo que ha de ser el final. El Eterno revela el principio lo que ha de ser el final. Así también esta porción de las alas de águilas lo encontramos en el libro de Apocalipsis 12:14. En el libro de Revelaciones, ahí encontramos esa palabra también, como el Eterno dice que lleva al hijo y a la mujer al desierto en las grandes alas de águila. Moshe, podríamos decir que él significaba como las alas de águila. ¿Por qué? Porque Moshe fue el medio que el Eterno ocupó, los trajo, los llevó al monte Sinaí. ¿Para qué? Para que recibieran la Torá, los mandamientos, y pudieran saber guiarse en esta tierra. Pudiéramos entender cómo guiarnos en esta tierra. Por eso muchas personas en estos días estamos viviendo días difíciles donde muchos, aún leyendo las Escrituras, todavía no hemos entendido de que debemos de guardar mandamientos para poder conducirnos correctamente en esta tierra, delante de Elohim, delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Sigamos adelante. Generalmente las aves llevan a sus pichones con las patas por temor a que otras aves se los quiten por arriba. Pero el águila, que es el ave que más alto vuela, los lleva sobre sus alas, porque su único temor es que desde abajo les disparen una flecha. Es preferible que la flecha me dé a mí, sabe el águila, y no a los pichones. En esta metáfora, Hashem es el águila, protectora de sus pichones, y los israelitas, pues son sus hijos. Amén. 5. Ahora, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto. Repito esta frase. 5, verso 5. Ahora, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos. ¿Cuál es el requisito que el Eterno le da al pueblo de Israel? A todo creyente, ¿qué le dice? Ahora, si Shema es escuchar atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto. Entonces el requisito es escuchar atentamente y cumplir el pacto. O sea, no abolirlo. Por eso es que dije en el principio del video que aquí vamos a darnos cuenta del primer pacto y del segundo pacto. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nosotros le llamamos el pacto renovado y no le llamamos el nuevo pacto? Porque no existe ningún nuevo pacto. Es un pacto renovado, porque el pueblo de Israel, más adelante vamos a mirar cómo ellos rompen el pacto. El Eterno no lo rompe, ellos lo rompen. Por lo tanto, el Eterno les da otra oportunidad y renueva el pacto con las mismas cláusulas, con los mismos decretos, mandamientos, estatutos y ordenanzas. Pero hay algo más maravilloso, que ¿qué es lo que dice? En el libro de Jeremías 31, cuando dice, y pondré
mi Torah en tu mente y en tu corazón. Amén. ¿Y quién es esa Torah viviente? Es Yeshua HaMashiach, nuestra Torah viviente. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la Torah, que Yeshua es la Torah viviente. Y por eso si mora dentro de nosotros, es por eso que podemos guardar Torah. Y es fácil. Él mismo lo declara cuando dice llevar mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Porque ligera es mi carga. Sí, amén. Pues toda la tierra es mía. Verso 6. Ustedes serán para mí un reino de ministros. Es lo que dice el apóstol Pedro. O sea, Kefas. Ustedes serán los líderes espirituales del mundo y una nación sagrada. Estas, más o menos, son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Aleluya. Continuamos nuevamente a seguir con esta aliyá número 5, y así vamos a continuar, y la encontramos en el capítulo 19 de Shemot, verso 7. Aliyá número 5 dice: fue Moshe y citó a los ancianos sabios referentes del pueblo. Expuso ante ellos todas estas palabras que le ordenara Hashem. 8. Entonces todo el pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que dijo Hashem. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. ¿Acaso Hashem no había escuchado las respuestas? El versículo bien expresar la delicadeza de Moshe, que no se abstuvo de dar la información, a pesar de que sabía muy bien que Hashem ya lo conocía. Verso 9. Hashem le dijo a Moshe: yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. También, que parece superfluo, viene a dar el siguiente sentido: creerán en ti y también en los profetas que sucederán. Y Moshe le transmitió a Hashem y la respuesta del pueblo, que efectivamente escucharán a Hashem. 10. Hashem le dijo a Moshe: anda, prepara al pueblo hoy, mañana, que se purifiquen sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas. El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas. Esto es algo hermoso también, una mikvé, como todo ser humano en esta tierra, continuamos con eso mismo. Así es que el sumergirse en un mikvé no es algo nuevo como lo conocemos el día de hoy. El bautizo no es algo nuevo. Es una palabra hebrea que significa mikvé, que se llama mikvé y significa bautizo. Es un mikvé. O sea, vayan y bautícense, vayan y métanse al agua, sumérjanse. Sí, entonces no es una palabra nueva, es una palabra que proviene del hebreo. Entonces dice: piscina cuyas aguas provienen de fuente natural y fluyen por sí mismas en el agua de la lluvia. La piscina debe de contener como mínimo de 40 sea de agua, aproximadamente 500 litros. Esa es la misma denominación que se explica a todo conjunto de agua capaz de purificar ríos o manantiales, etc. Entonces nosotros podemos hacerlo ya sea en un río, ya sea en un mar, ya sea en un área donde pueda contener un agua que fluya, pero también a la misma vez también que sea un agua donde tú puedas entrar totalmente hasta adentro. Amén. No por encima o no por echarte agua nada más así por encimita, sino que debes de sumergirte hasta el fondo. Amén. Que se cubra todo tu ser. 11. Que estén preparados para el tercer día, pues el tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinai.
a la vista de todo el pueblo. De aquí desprende que no había ciegos entre ellos. ¿Sí? Amén. 12. Deberás poner límites alrededor del monte para el pueblo, para que no se acerquen al monte. Dichos límites advertirán a la gente. Cuídense de subir al monte o tocar perímetro. El que toque el monte morirá. 13. Que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona, no quedará con vida. Al ejecutar el emprendimiento, primero se arrojaba a las víctimas a la fosa del patíbulo, y si morían allí, ya no era necesario apedrearlo. A eso se refiere la expresión apedreado o derribado. ¿Sí? Seguimos. Cuando suene el shofar, o sea, cuando suene la trompeta, nuevamente encontramos una palabra hebrea, shofar, que viene siendo la trompeta, cuerno de carnero, será una señal de la divina presencia se ha alejado, y entonces podrán ascender al monte. 14. Moshe descendió al monte Sinaí al pueblo y santificó a su pueblo. Ellos se sumergieron en agua, también sumergieron sus ropas. Aleluya. Cabe de notar en este verso, mis amados, en el verso 13, cuando dice que suene el shofar, aquí nos damos cuenta, por eso es que yo digo, cuando iniciamos el video, que ya hay muchos hermanos que están viniendo a las raíces hebreas y que están escuchando el shofar de Adonai. El shofar, o sea, la trompeta, el sonido de la trompeta. Así en esta parte nos damos cuenta cómo el Eterno suena el shofar, suena la trompeta, y todo el pueblo se reúne debajo del monte Sinaí para escuchar sus mandamientos, o sea, para escuchar, para que pudieran ver y temer y guardar sus mandamientos, estatutos, ordenanzas y decretos. En estos días se suena el shofar, se anuncian los mandamientos, se anuncia la Torá, se le dice al pueblo que guardarás esto, guardarás la Torá, guardarás las fiestas requeridas por el Todopoderoso, pero el pueblo aún se sigue negando. Estamos en las mismas el día de hoy que los israelitas. Sopongamos oído, escuchemos, para que no seamos al final de los días juzgados y encontrados faltos. Sigamos adelante, verso 15. Y el Moshe les dijo: prepárense para un periodo de 3 días, no tengan relaciones maritales. La idea era que al cabo de los 3 días de abstención, las mujeres estuvieran aptas para purificarse, para recibir la Torá, pues la mujer que ha tenido relación podría perder el semen y eso la tornaría impura. Pero a partir del 3er día de la relación, el semen pierde su capacidad como agente fertilizador y con ello también su capacidad como agente de impureza. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, las instrucciones de Hashem te dice lo que debes de hacer. Si estuviéramos algunas personas en estos días aún creyentes, se presentarían delante del Eterno cuando acaban de tener relaciones en esa misma hora. Y no pasa nada. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y por falta de entendimiento, por falta de escudriñar la Torá, las instrucciones. Seguimos adelante, verso 16. Y resulta que al 3er día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y el sonido muy fuerte de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. 17. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. 18.
y todo el monte del Sinaí humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego, y su humo ascendía cual humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. 19. El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. O sea, cuando Moshe hablaba, cuando le transmitía los mandamientos al pueblo, Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu, o sea, más fuerza. Amén. Bendito sea el Eterno. Ahí llegamos con la quinta liyá y damos un momento para poder iniciar la clase. Aleluya. Seguimos en la liyá número 6 y la encontramos en Shemot 19, verso 20. Aliyá número 6. Hashem descendió sobre el monte Sinaí. A la cumbre del monte de Hashem citó a Moshe a la cima del monte, y Moshe ascendió. 21. Hashem le dijo a Moshe: desciende, advierte a la gente que no rompa filas, sea que no desborden los límites del monte, para ver la divinidad, pues si lo hacen, caerá una multitud de ellos. 22. Incluso los Kohanim, o sea, los Kohanim en hebreo se dice Kohanim, que significa en español castellano sacerdote. Pero vuelvo a repetir, la palabra sacerdote está mal traducida, porque un sacerdote es un sacrificador de cerdos. Por eso vuelvo a rectificar que es mejor pronunciar Kohanim, o ya sea Cohen. Amén. En hebreo, que se acerquen a Hashem, relacionando al servicio divino, que se santifiquen para que Hashem no haga estrago contra ellos. En este texto, que se santifiquen significa que permanezcan en sus lugares y que no se acerquen al monte, que no crean que el elevado rango los confiere del derecho a ascender. ¿Sí? Verso 23. Moshe respondió a Hashem: no es necesario que les advierta, pues de todos modos el pueblo no ascenderá al monte Sinaí, pues tú ya nos advertiste, diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. Verso 24. Pero Hashem le dijo: anda, desciende, y luego ascenderás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo que no pasen los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoquen estragos contra ellos. 25. Moshe descendió hacia el pueblo y se los dijo. Capítulo 20. Y vamos a entrar a los 10 mandamientos, mis amados. Vamos a seguir y dice así. Verso 21. Elohim habló todas estas palabras diciendo. Diciendo significa que los israelitas dieron una respuesta verbal a cada uno de los mandamientos. Por lo positivo dijeron: sí lo haremos, y por lo negativo respondieron: no, no lo haremos. Verso 2. Yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Según ciertas autoridades, este mandamiento ordena la creencia de Hashem. Según otras autoridades, la creencia de Hashem es el elemento esencial de la fe, y como tal trasciende en la numeración de los mandamientos. No es un mandamiento, sino la base de los mandamientos. Es la base de todos los mandamientos positivos. Verso 3. No tengas dioses, o sea, no tengas dioses de otros ante mí. Este mandamiento es la base de todos los mandamientos negativos o de abstención. Verso 4.
No te hagas para ti esculturas de imagen alguna de los que están arriba en el cielo, ni de los que hay debajo de la tierra, ni de los que están en el agua, bajo la superficie continental. No te postrenes a ellas, ni las adores, pues yo soy Hashem. Lo vemos en Éxodo 6:2. Y dice, tú Elohim, el uno celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, castiga a los hijos por las maldades de sus padres, siempre que los hijos aborrecen a Elohim, es decir, que continúen por los malos sendos de sus padres. Verso 6. Que hago el bien hasta miles de generaciones entre quienes me aman y cumplen mis mandamientos. Ojo, en el verso 6, que hago el bien hasta miles de generaciones. Miles de generaciones, ¿significan qué es eso? Los nuevos creyentes que están saliendo el día de hoy. Entre quienes me aman. El requisito es que lo amemos para que pueda tener rajen de nosotros. Y cumplen mis mandamientos. Entonces, para que Él haga el bien a todas nuestras generaciones, hay requisitos. Una es que me amen. Segundo requisito, que cumplan mis mandamientos. Entonces, si no hacemos uno o no hacemos el otro, ¿cómo podemos esperar que Él haga el bien? O sea, el bien es que una persona de Hashem lo considera como mérito para sus descendientes por 2000 generaciones. Dice miles de generaciones. Y como no especifica cuántos miles, se considere el mínimo plural, que son 2000. 7. No tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Es decir, no jures en vano. Jurar en vano es jurar absurdo. Jurar que tal piedra es un lingote de oro. 8. Ten presente constantemente el día de Shabbat para santificarlo. ¿Sí? Verso 8. Ten presente constantemente el día de Shabbat para santificarlo. Por eso, para tenerlo siempre presente, los días de la semana en hebreo se denominan y se cuentan función del Shabbat. Primer día respecto del Shabbat, segundo día respecto del Shabbat, y asimismo todos los días en elementos que requieren el Shabbat, reserva para él los mejores que vayas hallando en el transcurso de la semana. 9. 6 días trabajarás y harás toda tu tarea. 10. Pero el día séptimo es Shabbat, consagrado a Hashem. O sea, no para los judíos, es consagrado para Hashem. O sea, ellos son los primeros que lo están llevando a cabo, y nosotros los creyentes, porque lo consagramos no para nosotros, para Hashem. O sea, para Dios, tu Elohim. Si lo reconoces como tu Dios, pues obviamente lo ofreces a Él. No hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el proselito que habita dentro de tus puertas. ¿Quién es este proselito? Un extranjero, uno que no es nacido en Israel, uno que no es judío. Sí, amén. Ni tu sirvienta, ni tu animal, ni tu proselito que habita dentro de tus puertas. Verso 11. Pues en esos 6 días hizo Hashem todos los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el Shabbat y lo declaró día sagrado. Él lo bendijo y lo declaró día sagrado. La atmósfera de Shabbat es tan pura y armonía que ninguna ocupación mundana debe de perturbarla. En el honor del Shabbat se acostumbra a comer carne, que bien puede ser carne de ave y de pescado.
los mundos opuestos encuentran su influsión bajo el amparo de esa atmósfera tan especial del Shabbat. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. Verso 13. No asesines, no avergonzar al prójimo públicamente debajo de esta prohibición. Eso es como un asesinato. No cometas adulterio. Un hombre que mantiene una relación consentida con una mujer casada, se le aplica a ambos la pena capital, o sea, la pena de muerte. No raptes, textualmente dice, no robes, no atestigües en falso o perjuicio de tu semejante. 14. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni tu sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. La entrega de la Torá en el monte Sinaí significa que la apertura de un canal de conexión entre el hombre y Hashem. Los 10 mandamientos son el mensaje de Hashem, el hombre al hombre. Él ya entregó la Torá, ahora tú debes recibirla. Así terminamos ahí en el verso, en la aliyá número 6, y vamos a dar un tiempecito, pero vamos a hablar un poquito acerca de el libro de Marcos. Si ustedes lo notan, cuando Yeshua, los Perushim le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento y más grande, él dice, Shema Israel Adonai, Shema Israel, escucha Israel, Adonai es uno. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la Torá, toda la ley. ¿Qué significa esto? Que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Elohim, con Yeshua, con Dios. Y los otros 6 mandamientos tienen que ver con el prójimo. Así es que cuando tú amas a Yeshua, cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a Hashem, tú estás cumpliendo los primeros 4 mandamientos. Amarás a Elohim, no tendrás dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, guarda el Shabbat. Los primeros 4 tienen que ver con Hashem. Y los otros 6 tienen que ver con tu prójimo. Y en esto se resume toda la Torá. Pero no quiere decir que hay un cambio de unas nuevas leyes y otras viejas leyes. Es la misma. Es la misma. Amén. Así vamos a continuar con la aliyá número 7. Verso 15. 20:15. Todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Ese momento de la entrega de los 10 mandamientos fue maravilloso. Todo se desarrolló en forma tan milagrosa hasta el punto de las mismas leyes naturales quedaron relajadas. Los sonidos que normalmente son captados por el sentido de la audición, en ese momento se vieron. No se trata de una parábola u otro recurso lingüístico, sino que de la realidad tan especiales experimentada en aquel instante. ¿Sí? Verso 16. Le dijeron a Moshe, háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Elohim con nosotros para que no muramos. 17. Moshe respondió al pueblo, no teman por sus vidas,
pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim, para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan el lugar de para elevarlos ustedes otra autoridad. Se traduce para ponerlos a prueba y otros para advertirles. Verso 18. El pueblo se mantuvo alejado y Moshe se acercó a la oscura tiniebla donde estaba Elohim. Maftir. ¿Qué quiere decir Maftir? El final. Ya estamos terminando la parasha. 19. Dijo Hashem a Moshe: así le dirás a los israelitas: ustedes vieron que yo les hablé con ustedes desde el cielo. 20. No hagan imágenes de los que están en los celestiales que están conmigo en el cielo. No hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro. La idolatría toma diferentes formas en el transcurso del tiempo. La plata y el oro hechos dioses también es idolatría. Y también recordemos cómo dijo el Rab Shaul, o sea, el apóstol Pablo, cuando dijo que aún la desobediencia es idolatría. Amén. Seguimos adelante. Verso 21. Haz para mí un altar relleno de tierra. Para mí santifica que desde el mismo comienzo el altar debe de estar dedicado a mi nombre. Y junto a él sacrificarás ofrendas de hola, holocausto, a tus ofrendas de shelamim, o sea, ofrendas de paz, que eso lo vemos en Levíticos 1:1 y también en el 3:1. Que tomarás de tu ganado, mayor y menor, en lugar donde yo permita mencionar mi nombre, es decir, en el templo de Jerusalén, vendré hacia ti y te bendeciré. 22. Cuando me construyas un altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramientas de hierro es indigna para el altar. 23. Cuando hagas un acceso a mi altar, que no sea una escalerilla, sino una rampa, para que no asciendas por escalones a mi altar, para evitar que se te marque la desnudez del cuerpo. Otro de los mandamientos que hoy en día se está abrogando y aboliendo. Para subir a un altar de ciertas denominaciones hay muchas escaleras. Y cuando van subiendo se nota la desnudez. Por eso el Eterno es específico y dice: hazme una rampa, no escaleras, no escalones, porque yo no quiero que se vea tu desnudez cuando subes. Amén. Por eso las sinagogas no tienen esos escalones, sino hay rampas para poder subir en ellas, subir arriba en el altar. Bueno, hasta ahí llegamos. Amén. Hasta ahí llegamos con la aliyá número 7. Que el Eterno bendito nos dé sabiduría, inteligencia a todos y cada uno, derrame de su bendición y que ese espíritu de verdad del Ruach HaKodesh sea ministrando nuestras vidas. Vamos a hacer el cierre de la Torá y vamos a continuar con la Haftará, los profetas. Y así vamos a hacer la verajá para el cierre de la Torá, la bendición. Recuerden, para todos los nuevecitos que ya están escuchando, cuando decimos vamos a leer la Torá para abrir la Torá, la verajá para abrir la Torá, lo que estamos refiriéndonos es de que antes de abrir la Torá hacemos una oración y después de que terminamos de leer la Torá hacemos otra oración para cerrar la Torá. Amén. Así es que en esta ocasión corresponde a cerrar la Torá. Y decimos de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natalanu Torah emet bechaye olam atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén. Así, mis queridos hermanos, vamos a continuar ni más, no tomando más tiempo. Vamos a seguir con la bendición de
con la bendición del Haftarah, y vamos a encontrarlos. Vamos a encontrar esta maravillosa bendición. Vamos a usar nuestro Sidur, Ahavá. Así es que para todos los nuevecitos, el Sidur Ahavá Olam, vamos a abrirlo y lo encontramos en la página 56 y vamos a leer la bendición de la Haftarah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bim tovim beratza bediv reihem ane emarim beemet. Baruch atah Adonai aboher batorah Moshe abdo Israel amo ubim bi aemet betzedek. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que ha elegido a buenos profetas y se complació con sus palabras que pronunciaron con sinceridad. Bendito eres tú, Adonai, que elige la Torá a su siervo Moshe y a su pueblo Israel, y los profetas de verdad y la rectitud. Amén. Bendito sea el Eterno. Nuevamente, mis amados, seguimos adelante. Seguimos adelante con la lectura de la Haftarah y la encontramos en el libro de Yeshayahu, o sea, Isaías 6.1, 7.6, 9.5 y 6. Vamos a leer de esta manera y dice en Yeshayahu capítulo 6, verso 1. En el año de la muerte del rey Uziahu, vi a Hashem sentado sobre el trono, alto y excelso, de sus piernas colmaban en el templo. 2. Los serafim estaban por encima a su servicio. Cada uno tenía 6 alas, con todos cubrían su rostro, con todos cubrían sus piernas. Con dos, y con 2 volaban. 3. Y se decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es Hashem de los ejércitos. Todo el cosmos está colmado de su gloria, o sea, de su cabot. 4. Los marcos de las puertas se conmovieron por el sonido de los ángeles que clamaban, y el templo se llenó del humo, en alusión a la ira de Hashem contra Israel. 5. Yo dije: pobre de mí, estoy destruido, pues soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos vieron al rey de Hashem de los ejércitos. Isaías estaba seguro de que moriría, pues ningún humano puede ver a Hashem y permanecer con vida. Verso 6. Uno de los serafines volvió hacia mí trayendo en su mano un carbón encendido que con las tenazas había tomado el altar. 7. Me tocó la boca y me dijo: mira, este ha tocado tus labios. Tu falta ya se ha ido y tu transgresión ya fue perdonada. 8. Escuché la voz de Hashem que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y contesté: aquí estoy, envíame a mí. Verso 9. Entonces me dijo: anda y diles a este pueblo: por más que escuchen, no comprenderán, y por más que vean, no percibirán. 10. Entonces entorpece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para evitar que retornen a mí y yo los sane. O sea, les cerré la posibilidad de arrepentirse, porque previamente no había escuchado la palabra de los profetas. 11. Entonces yo pregunté a Hashem: ¿cuándo, Hashem, la gente venga a desobedecer? Y él me respondió: hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas queden sin gente, hasta que la tierra sea una ruina total. 12. Hasta que la Hashem haya destrozado a la gente y haya muchas propiedades abandonadas en la tierra. 13.
Cuando solo quede un décimo de ellos en la tierra, seguirá siendo destruida, pero como un olmo o un roble que al cortarlos queda el tronco, así la santa semilla será bataleada de la tierra, aunque la tierra de Israel permanezca muerta como un árbol cercenado, será poblada nuevamente gracias a la santa semilla. Amén, así es. Isaías capítulo 7, verso 1. En los tiempos de Ahaz, rey de Yehudá, hijo de Yotam, hijo de Utsaihu, Retzin, rey de Aram, Siria, y Pekah, hijo de Ramaluahu, rey de Israel, atacaron a Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. 2. La casa de David, el reino de Yehudá, recibió el siguiente informe. Aram, Siria salió de Efraín, entonces se conmovió el corazón del rey y el corazón del pueblo, como se sacuden los árboles del bosque, perdón, porque con el viento. 3. Hashem le dijo a Yesayahu: ve con tu hijo Shear y Yeshub a encontrarte con Ahaz en el extremo del canal del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavador. 4. Y dile: ten cuidado, pero con calma, no temas, no pierdas tu corazón por esos dos palillos humectantes de ira, Retzin y Aram, Siria y el hijo de Remalyahu. 5. Aram, Efraín y el hijo de Remalyahu se confabularon contra ti. Dijeron. 6. Vayamos contra Yesayahu, aquilémosla y conquistémosla para nosotros, y le designemos como rey de ella al hijo de Tabal. Yesayahu 9. Isaías 9, 5. ¿Por qué nos has nacido un hijo? Nos fue dado un niño que llevará la autoridad. Sobre sus hombros el consejero maravilloso, el uno poderoso, Padre eterno. Lo llamarán príncipe de paz, de Shalom. Ese hijo, motivo de alegoría para la gente, es el que luego sería el digno rey de Yeshayahu. Así lo creen los judíos, pero en realidad nos damos cuenta y claramente que este pasaje de Isaías capítulo 9, verso 5, se refiere a nuestro amado Yeshua HaMashiach, profecía hermosa que ya ha sido cumplida. Verso 6. Él gozará de abundante autoridad y shalom. Perdurará en el trono de David y en su reino, que estará firmemente establecido en base a la rectitud y la justicia desde ahora y para siempre. El celo de Hashem de los ejércitos hará posible esto. Amén. Bendito sea nuestro Kadosh de Israel. Este verso, mis queridos hermanos, este verso es maravilloso. Este capítulo, en el capítulo 9 del libro de Isaías, esta porción que leímos de la Haftará es muy maravillosa, es un paladar, es un postre hermoso, porque aquí nos declara que saldría un retoño y que dominaría las naciones y que su reino sería para siempre y se le llamaría el príncipe de Shalom, príncipe de paz. Entonces, mis queridos hermanos, ese príncipe de paz es Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Amén, nuestra salvación. Bendito sea el Eterno por esta palabra hermosa. Y así, mis queridos hermanos, sin no más ni más, vamos a dar cierre del libro de la Haftará de los profetas y vamos a decir la bendición. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, roca de todas las eternidades, justo en todas las generaciones, el Dios fiel que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras son verdaderas y rectas. Fiel eres tú, Adonai,
Elohim nuestro, y fieles son tus palabras. Ninguna de tus palabras vuelve a su origen incumplida, pues tú eres el Elohim, Rey fiel y misericordioso. Bendito eres tú, Adonai. Elohim es fiel en todas sus palabras, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito sea nuestro Abacados. Pues bien, vamos a continuar nuevamente con el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Pacto Renovado. Vamos a continuar haciendo la verajá nuevamente para abrir este libro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Mashiach Yeshua be'echad devarim shel ha-Brit Hadashah. Baruch atah Adonai noten Brit Hadashah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Así, mis queridos hermanos, tenemos más citas bíblicas para el Brit Hadashah. Vamos a leerlas en este momento. También son súper importantes. Y así les pido, por favor, paciencia para que continuemos en esta lectura del Brit Hadashah, el pacto renovado. Y lo vamos a encontrar en el libro de Matillahu, Mateo 5:21 al 30. También la vamos a encontrar en el libro de Matillahu 15:1-11 y en el mismo libro de Matillahu 19:16 y 30. También lo encontramos en el libro de Mordejai, Marcos 7:5 al 15, el 10:17 al 31 también de Mordejai. Y también lo encontramos en el libro de Lucas. Básicamente, esas otras citas son alternas. Son bastante similar a las mismas citas que vamos a leer en Mateo. Así es que, sin más ni más, mis queridos y amados oyentes, vamos a continuar y vamos a leer el libro de Matillahu. Lo tenemos, dijimos que es Matillahu 5:21 al 30. 5:21 al 30 dice de esta manera, algo precioso que vamos a encontrar en todas estas escrituras, que me gustaría que los oyentes nuevos pudieran considerar en entender esta palabra. Han oído que fue dicho, verso 21, Matillahu, Matías 5:21. Han oído que fue dicho a nuestros padres, no asesinarás. Lo encontramos en Shemot, Éxodos 20:13, y Devarim, o sea, Deuteronomio 5:17. Y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Lo encontramos también en Shemot 20:14, también en Devarim 5:18, 22. Y yo os digo a ustedes, todo el que guarde ira sobre su hermano, sin causa será sujeto al Beit Din, o sea, la casa de juicio, la corte. Y cualquiera que le diga a su hermano, reca, un necio, será sujeto al Senadrín, corte suprema de judíos. Y cualquiera que diga a su hermano, Nabal, tonto, sin sentido, será sujeto al fuego del Geinón, el valle de Begeinón. Y Josué lo vemos en el 15:8, también en Segunda de Reyes 23:10. También voy a decir que lo vemos en Segunda de Crónicas 28:3 al 33 y 6. Jeremías también lo miramos en 7:31 y 32 y 19:2 y 6 de Jeremías, 32 y 35. Voy a dar una breve explicación de lo que quiere decir el Geinón, usando en la literatura del Medio Oriente como un lugar donde se llevaban a cabo pecados abominables, donde daban sus hijos a Molech, o sea, a Moloch, lo conocen en español, que quemados de allí se llegó a definir por las religiones de Medio Oriente como un lugar para pecadores donde ellos hacían sus abominables, y las tradiciones, por definición fuera de la cultura hebrea, lo tradujeron como el infierno. Amén. Seguimos adelante. 23. Por tanto, si vas a traer el corbán, o sea, al acercarse la oblación, el corbán, el sacrificio, al misbeach, al altar, y recuerdas que ahí tienes algo contra tu hermano, una disputa contra ti,
24, deja allí tu corbán, o sea, tu ofrenda, delante del mishbeach, del altar, y vete, reconcíliate con tu hermano, y después ven y presenta tu corbán. O sea, tú acércase, tu obligación. 25. Si alguien te lleva a juicio, arréglate con él rápidamente, mientras él están en el camino del tribunal. No sea que te entreguen al juez y el juez al alguacil, y sea echado en la Beit Hakele, en la casa de prisión. 26. Si en verdad yo les digo que seguramente no saldrán de allí hasta que paguen este último centavo. Amén. Seguimos. 27. Ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres, no cometan adulterio. Lo encontramos en el libro de Shemot, o sea, Éxodos 20:13, también el 20:14, también lo encontramos en Deuteronomio 5:18, 28. Dice, yo les digo que el hombre que tan siquiera mire a una mujer con propósito lujurioso de codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Lo encontramos en Deuteronomio 5:21, 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que uno de tus miembros se pierda, que todo tu cuerpo sea echado en el Gehinom. El ver referencia del 5:22, como lo habíamos dicho. Nota, vamos a hablar algo aquí. El término ojo se usa idiomáticamente en hebreo para referirse a la inclinación del uno a ser generoso o mezquino. ¿Sí? 30. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala fuera. Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo el cuerpo sea echado en el Gehinom. Entonces vamos a decir aquí, el término mano se usa idiomáticamente en hebreo para referirse al poder, a la autoridad de una persona. Así es como terminamos esta porción de Matillahu en esta escritura. ¿Qué es lo que nos da a entender aquí esta porción del Nuevo Testamento? ¿Y qué tiene que ver con la parashá que leímos? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque siempre he dicho yo que la Torá nunca va a cambiar. La Torá es del principio y será hasta el final. No ha cambiado y los mandamientos antiguos siguen siendo los mismos mandamientos de hoy. Y Yeshua no vino a cambiar los mandamientos. Ya lo explica él en el libro de Matillahu también, en el capítulo 5, verso 17. Porque no vine a abrogar la ley ni los profetas. No vine a abrogarla, sino a cumplirla. O sea, Yeshua es el cumplimiento de la Torá. ¿Pero qué quiere decir eso? No que la Torá se cumplió y se quitó la otra, sino que vino a enseñar cómo se debe de guardar la Torá, cómo debemos de guardar sus mandamientos. Por eso, en este pasaje que leímos de Mateo, encontramos cuando dice, si alguno le dice a su hermano reca, será sujeto, ¿qué dice? A la Corte Suprema. O sea que en el verso 22 encontramos, dice, y yo os digo a ustedes todo lo que guarden y ira sobre su hermano sin causa será sujeto al Beidim, a la casa de juicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Yeshua vino a enseñar? ¿A abolir Torah o a enseñar Torah? Bueno, Yeshua no solamente se quedó en no matarás, sino que se fue más al principio para enseñarte, para poder evitar que tú mates. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué? Porque para poder matar, para llegar al acto de matar, primero tienes que tener una envidia, un coraje, un pleito, algo que haga el inicio para que puedas llegar a matar. Por eso es que Yeshua dijo que no, ni tan solo le digas fato a tu hermano, ni tan solo le digas necio. ¿Por qué? Porque de ahí empieza la ira, el coraje. Y va a llegar el momento en que se llega a matar. Así es que Yeshua no abolió esa Torah. Amén. Sino enseñó cómo evitar para llegar a eso.
usando el mismo mandamiento que acabamos de leer en esta parashá, que se entregó esos mandamientos en el Sinaí, los 10 mandamientos. Amén. Seguimos adelante y también tenemos el 15, 1 al 11. Vamos a leer Mateo 15, del 1 al 11. Dice así: Entonces algunos perushim, o sea, escribas y fariseos, y shoferim, escribas de la Torá de Jerusalén, vinieron a Yeshua y preguntaron. 2. ¿Por qué tus talmidim rompen las tradiciones de los ancianos? Ellos no se lavan las manos antes de comer netilá, o sea, de comer pan. Él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen los misbot de Elohim? Por sus tradiciones. La Kabbalah, mandamientos de los hombres. Esta porción o este pasaje es muy hermoso, porque podemos notar que aquí dice, él respondió, en verdad, ¿por qué ustedes rompen los misbot? O sea, ¿rompen qué? Los misbots de Elohim. ¿Qué quiere decir en español? ¿Por qué ustedes rompen los mandamientos de Dios? ¿Qué significa? Por sus tradiciones. Hoy en estos días estamos viviendo la misma situación. Cuando hablamos de los mandamientos, la persona dice, no, los mandamientos ya pasaron, no son. Entonces vuelven a comportarse como los perushim, como los escribas y fariseos. ¿Por qué? Por sus tradiciones de los hombres. Amén. Pongamos atención en eso. Pues Yahweh dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. 5. Pero ustedes dicen, si alguno dice a su padre o madre, he prometido dar Elohim a Dios lo que hubiera utilizado para ayudarle. 6. Entonces no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, sus tradiciones, sus mandamientos de hombres, ustedes han anulado y declarando sin valor la palabra de Yahweh. Amén. Este pasaje es hermoso. ¿Por qué? Porque el Eterno, cuando leímos, fue muy específico. No te olvides de guardar el Shabbat. No te olvides de amar a tu Dios con todo tu corazón. No hagas ídolos. O sea, ¿y qué dice aquí? Ustedes han anulado y declarado sin valor la palabra de Yahweh. O sea que, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve a vivir los mismos días que aquellos. Se vuelven a vivir cuando Yeshua vino a la tierra a reprenderlos, a hablarles fuertemente y hacerlos que se regresen y que dejen de seguir los mandamientos de hombres y se vuelvan al mandamiento original que fue dado desde el principio de la creación y desde el principio que se entregaron las tablas en el monte Sinaí. Ahora dice, hipócritas, Yeshayahu estaba correcto, o sea, Isaías, cuando predijo acerca de ustedes. 8. Este pueblo con sus labios o sus palabras, en sus labios me dan cabot, o sea, gloria, honra, pero han alejado sus corazones de mí. 9. Y en vano es su temor. Wow, qué palabra. En vano es su temor. Porque mandamientos de hombres, Misbaj, Hanashim, enseñan, como por decir un ejemplo, lo pongo en esta manera. En la Torá y en las parashot que hemos leído, nos ha dicho cuando sacó a su pueblo de Israel, cuando sacó a su pueblo, a Israel lo sacó de Egipto. ¿Qué es lo que le dijo a Faraón? Deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta. O para que me celebre, sí. Entonces, hoy en día, se le habla, se le manda al pueblo las mismas palabras que el Eterno dijo al mundo en estos días de hoy, deja salir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Mas nosotros celebramos las fiestas paganas que aún siguen en esta tierra. El día de fulano de tal, el día de fulano de tal, el día de fulano de tal, el día de fulano de tal. Y cuando le preguntas al hermano o hermana cuáles son las fiestas de Adonai, no sabe decirte, porque no conoce su Torah.
Así, hermanos, yo los incito para que sigamos estudiando y podamos conocer la verdad que Elohim nos ha dado y que Yeshua nos ha venido a aclarar y regresarnos nuevamente al mandamiento que ya se estableció desde el principio. Verso 10. Luego Yeshua llamó a la gente y dijo: oigan, entiendan esto. Lo que hace una persona impura no es lo que entra por la boca, más bien es lo que sale de su boca. Eso es lo que hace impura a una persona. Amén. Sigamos adelante. Vamos a seguir leyendo el otro verso que tenemos y también lo encontramos en el libro de Mateo 19, 16 al 30. 19, 16 al 30. Amén. Dice de esta manera, libro de Mateo 19, 16 al 30. Un hombre se acercó a Yeshua y le dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo de hacer para tener Hayei Olam? O sea, vida eterna. Él le dijo, 17, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida, observa los mandamientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Yeshua? Si quieres tener vida, observa los mandamientos. El hombre le preguntó, ¿cuáles? Yeshua le dijo: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios. Honra, verso 19, honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. 20. El joven le dijo: todo esto lo he cumplido. ¿Qué es lo que aún me falta? 21. Yeshua le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y da kesef, plata, a los pobres, y tendrás riquezas en los Shamaim, cielos. Después ven y sígueme. 22. Pero cuando el joven oyó esto, se retiró porque era rico. 23. Entonces Yeshua le dijo a los talmidín: si le digo, será muy difícil para los hombres ricos entrar en el Malhul HaShamayim, el reino de los cielos. Y otra vez yo digo, ustedes que es más fácil para una cuerda pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el Malhul de Elohim, reino de Elohim. 25. Cuando los talmidín oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron: ¿quién puede ser salvo? 26. Yeshua los miró y dijo: para los Benei Adam, los hijos de Adán, es todo imposible, pero con Yahweh todo es posible. 27. Y respondió Kefa, o sea, Pedro: nosotros hemos dejado todo y hemos seguido así. Pues, ¿qué tendremos entonces? Y Yeshua les dijo: si les digo que en el mundo regenerado, cuando el Ben Adam, hijo de Adán, hombre, se siente en su trono de Kabod, o sea, de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y todos los hombres que han dejado casas, hermanos, hermanas, y padre y madre, y Sheyahu, esposa, mujer e hijos, campos por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más el Hayei Olam, la vida eterna. Poseerán, pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros. Amén. Bendito sea el Eterno. Así es como terminamos las otras escrituras que mencioné. Son similares a lo que dice Matíajo, las 3 escrituras que leímos, así como lo dice Marcos, como lo dice Lucas. Pero bueno, leímos estas porciones esperando que cada uno de los talmidim, de los alumnos, puedan entender, puedan escudriñar, puedan mirar la grandeza de lo que habla la Torá. Cuando le pregunta al rico aquí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, le pregunta, que le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él le dice: guarda los mandamientos. Cuando él le dice: yo he guardado los mandamientos, Yeshua le
le especifica a cada uno de los que están escritos en el Antiguo Testamento, en la Torá, y él dice, los he guardado. Entonces, en otras versiones dice que Yeshua al escucharlo se alegró. Así, mi querido hermano, hermana, niño, niña, joven, jovencita, que nos escuchas, ¿quieres que tu Adón, tu Señor, se alegre? Guarda los mandamientos. ¿Quieres tener vida eterna? Guarda los mandamientos. Los mandamientos nos santifican. Nos santifican a nosotros y nos apartan. Santificar significa apartarte, ser apartado. Cuando tú conoces un mandamiento, te apartas. Y si no conoces el mandamiento, te mezclas con todo lo demás. Y no eres apartado. Así, mi querido hermano, hermana, vamos a dar la lectura para cerrar el Brit Hadashah y así podemos tener un momento de conversación. Y dice de esta manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu devar emet bechaye olam atah betocheinu, Baruch atah Adonai noten Brit Hadashah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey Elohim, que nos has dado la palabra de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. Amén. En el nombre de Yeshua. Amén. Bendito sea su nombre, Kadosh. Gracias doy a toda la audiencia, a todos los que están escuchando, a todos los suscriptores, a todos los seguidores. Bendito sea el Eterno que me los puso en el camino, que me puso en el camino para ustedes también. Doy gracias a Abba Kadosh que hoy en este día nuevamente nos da la oportunidad de vivir, nos da la oportunidad de levantarnos, nos da la oportunidad de poder escuchar, escudriñar su palabra mientras maneja. Recuerda, mi querido hermano, hermana, que este canal está hecho con el propósito para todos aquellos que están manejando en sus tiempos libres, que pueden poner el audio para escucharlo, para aquellos que están trabajando con sus audífonos bien puestos en sus oídos, para todas las personas que están caminando, haciendo deporte, teniendo sus tiempos libres, mi amado. Para eso fue creado este canal, para que podamos estudiar la palabra del Eterno en todo tiempo y en todo momento, y así podamos adquirir la sabiduría y podamos llevar a cabo aquella escritura que dice que pondré mi palabra en su mente y en su corazón. Así, mis queridos hermanos, hagamos de esta palabra una herramienta poderosa y también seamos de bendición para muchos que todavía no nos conocen, para muchos que todavía no nos han escuchado. Aquí, recuerde, mi hermano, no estamos dando una doctrina nueva. Aquí estamos leyendo la palabra, resaltando algunos versos para poderlos entender mejormente. Espero sea de gran bendición. Hágale share a este video, mándeselo a uno nuevecito, mándele a su amigo, a su amiga, a alguien que usted conozca que quiera aprender de la palabra de Hashem, de la palabra del Todopoderoso, de Yod-Heh Vav-Heh, el Elohim de Abraham, que su nombre es Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Salvador, nuestra salvación, el Cordero inmolado que dio su vida por nosotros en el madero, en esa cruz, como lo conocen, en ese madero, y derramó su sangre preciosa para que nosotros podamos ser lavados, limpiados y poder tener parte en el Hayei Olam, o sea, en la vida eterna. Mis queridos hermanos, no se olvide de darme un buen like, no se olvide de suscribirse, no se olvide de activar la campanita, mis amados, para que puedan llegar la notificación de un nuevo video de cada semana. Recuerde que hacemos lo posible para poder brindarle la mejor lectura. Yo les pido antemano, les pido que me disculpen por los errores que haya cometido y que no tomen en cuenta, para que así puedan ustedes proseguir en sus estudios. Esto es su canal Beit Torah, que significa la casa de Torah o la casa de instrucciones. Su querido hermano les saluda y los bendigo desde aquí, desde Hemet, California. Mi nombre es Yehoshua ben Abraham, conocido en español como Josué, hijo de Abraham.
Bendito sea el nombre poderoso, y desde aquí levanto mis manos nuevamente y los bendigo a todos y cada uno, toda la audiencia que nos está escuchando. En el nombre poderoso de Yeshua levanto las manos y les bendigo. Padre eterno, Rey todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te ruego, Abacadosh, que por favor derrames bendición sobre todos los oyentes, sobre todos los que estén conectados, sobre todos los que todavía no están conectados, y que los traigas para que puedan ser partícipes de esta hermosa escritura y poder tener vida eterna en el Hayei Olam. Que también sean adheridos como tú lo has prometido ahora. Bendícelos a todos y cada uno, abre su mente, su corazón a la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia, y quita de nosotros los seres humanos la arrogancia y la prepotencia, y ayúdanos a estar humillados bajo tu poderosa mano. En el nombre de Yeshua HaMashiach, sean bendecidos todos. Amén. Shalom, shalom. Me despido.